Esta comunicación lleva por título Entendernos, el desafío hermenéutico de la sociedad plural actual. Si nos preguntamos acerca de lo humano, ya desde la antigüedad, los mismos griegos reflexionaron acerca de la finitud como un rasgo, la intelección, el conocimiento, tanto de lo otro como de sí mismo. Y en tiempos un poco más recientes, también lo humano se lo puede abordar desde la afectividad. Quizás en este campo también puede tenerse en cuenta el lugar que ocupa la propia seguridad que la vida humana requiere para poder llevarse adelante. Cuando me refiero a seguridad, bueno, lógicamente la seguridad física, esto también viene del hombre primitivo, que trató de guarecerse de las inclemencias y de otras, de las fieras, de otras personas, la seguridad física, pero también la seguridad cognitiva, ¿no? La cierta certidumbre necesaria para poder llevar adelante la vida cotidiana, la reflexión, el diálogo, el encuentro con los pares. Esa seguridad, esa certidumbre cognitiva es la que nos ayuda de alguna manera a poder interpretar el mundo, tener un desde dónde interpretar la realidad y la vida misma, poder sopesar las acciones humanas, realizar el discernimiento personal. Estoy pensando en la cultura y cuando refiero a esta categoría lo hago considerándolo como ese entorno humano que posibilita la comunicación. Al pensar en la cultura necesariamente tengo que referir al lenguaje, a las costumbres, y aquí también a ciertos sistemas de pensamiento y de valores que son justamente aquellos que nos permiten llevar la vida en común con los demás. Muchos de estos sistemas van a hacer referencia inevitable al espacio y al tiempo, ya vamos a hablar de estas dimensiones. Martin Buber, en una obra del año 1942, presenta un esquema interesante donde va articulando cómo a lo largo de la historia del pensamiento filosófico se procuraron construir sistemas estables que no fueran problemáticos, que permitieran una visión del mundo integral para poder llevar adelante la vida humana, y cómo ellos se fueron viendo derribados o puestos en discusión por otros autores que mostraban grandes inestabilidades y dificultades a las cuales estos sistemas no podían responder. La primera gran construcción sistemática fue la de Aristóteles. Él abordó muchos temas, por no decir casi todos los temas necesarios para explicar el mundo y la realidad, desde la física, la metafísica, la antropología, la ética, en fin, todo el conjunto de saberes necesarios mirados como norma transversal a ellos desde un intento de objetividad. Y en particular me interesa esto con respecto a lo humano. Lo humano para Aristóteles siempre es referido en tercera persona, y él va a proponer la realidad humana siempre como parte de este sistema de mundo que intenta exponer. Frente a esto, unos siglos después, será Agustín de Hipona quien, por su trayectoria personal, por su experiencia de vida, plantea la primera inestabilidad frente a este esquema de explicación global. Su experiencia de la soledad, esa angustia del yo, lo va a llevar a referir al hombre en primera persona y a poner de relieve una distancia
muy significativa entre lo humano y las cosas. Bueno, esto pone de relieve justamente eso, ¿no? Inestabilidad, y un sistema que no puede explicar toda la realidad humana. Agustín también va a ser quien acerque de alguna manera la reflexión filosófica griega con los fundamentos de la teología cristiana. Y en este sentido, siguiendo con esta reflexión, ya para la Edad Media será Tomás de Aquino esta segunda sistematización de un intento integral que nos propone Buber en su análisis. Tomás también seguirá, cuando refiere a lo humano, refiriéndose a ello en tercera persona. Tanto Aristóteles como Tomás van a intentar explicar un cosmos, un orden, en sentido griego. Aristóteles lo hará aludiendo a la noción de naturaleza. Tomás procurará explicarlos de un orden divino. Aristóteles pondrá especial interés en la dimensión espacial de su análisis y explicará un mundo, un sistema mundo, perfectamente ordenado, geocéntrico, con dos áreas bien identificadas, la sublunar y la supralunar, cuyas propiedades permiten justamente, ¿no?, una exposición completa acerca de la realidad física. Para Tomás, también su perspectiva espacial, básicamente geocéntrica, a lo mejor uno podría verla muy representada en la obra, tiempo posterior, del Dante, la Divina Comedia, con todo ese esquema de jerarquías y situaciones diversas. Frente al modelo, al sistema tomista, nuevamente se va a presentar otra etapa, podríamos llamar de crisis, de inestabilidad antropológica, bien representada por algunos autores del Renacimiento. Podríamos hablar de Nicolás de Cusa, Pico de la Mirandola, para los cuales el lugar del hombre empieza a cambiar. Va a haber un giro notable del teocentrismo al antropocentrismo, porque justamente es ese potencial humano el que va a empezar a ocupar protagonismo en la reflexión filosófica. En esta misma línea será Nicolás Copérnico quien explicará el mundo natural, el mundo físico, racionalmente, provocando un cambio profundo en este sistema mundo, en este cosmos del cual hablábamos hace un momento, porque este espacio, hasta ahora en Aristóteles, en Tomás, finito, geocéntrico, pasará a ser un espacio infinito y heliocéntrico, donde la Tierra fue desplazada de su lugar central y privilegiado, y con la Tierra el hombre, y entonces la inestabilidad se pondrá de relieve ya como una fuerte inseguridad. Los cambios serán muy profundos, y esto de alguna manera genera mucho entusiasmo por la capacidad racional de explicar el mundo y la realidad, pero a la vez, como hace referencia a Blas Pascal, el ser humano puede entenderse como máxima fragilidad, pero al tiempo excepcional grandiosidad, ¿no? Un verdadero misterio desde donde asumir esta situación humana. Estamos a la puerta de la modernidad. Es inevitable hacer referencia en este recorrido a los aportes de René Descartes. La subjetivación de la reflexión antropológica, filosófica, ocupa un lugar central, y al mismo tiempo este autor también va a poner los fundamentos para una matemática que va a ser la que le va a dar gran despliegue al desarrollo de la ciencia moderna de su época. En este escenario, la reflexión filosófica de Kant, también de cierta pretensión sistemática, va a poner de relieve
el lugar que ocupa el conocimiento y la ciencia, sobre todo como paradigma, en este tiempo singular de la historia. Bien, entonces retomando un poco la propuesta de Buber, hay un tercer sistema. Hablamos primero de Aristóteles y la crisis agustiniana, luego de Tomás y los replanteos renacentistas, y un tercer sistema sería el que propone Hegel, ya no tanto situándose en la dimensión del espacio, porque con los aportes de Copérnico este espacio se hizo infinito y en tal sentido inconmensurable, sino más bien poniendo la atención en el problema del tiempo. El tiempo uno lo puede considerar desde una perspectiva cosmológica, al estilo griego, aristotélico, como un tiempo circular, o como a partir de Agustín y Tomás, como un tiempo lineal, un tiempo cosmológico. Pero para Hegel probablemente el tiempo tiene más una connotación antropológica. ¿Cómo vive el ser humano el tiempo? Entonces el orden, el cosmos que nos va a proponer Hegel, ahora más bien va a ser la historia. La seguridad humana va a estar planteada en la historia vista como un sistema especulativo. Bueno, en esta línea se van a ubicar otros autores, como por ejemplo Marx, que también, haciendo sus adecuaciones más desde un enfoque sociológico, económico, también va a buscar seguridad en estructuras de este tenor, ¿no? Más bien vinculada, por ejemplo, al manejo de las masas, del proletariado, etc. Pero este sistema hegeliano también va a encontrar su límite. Y la inestabilidad, la inseguridad justamente surge frente a la incertidumbre del futuro. Porque para la persona concreta, en primera persona, como hablábamos antes, está ahí latente el problema de la decisión personal. Entonces, no hay sistema especulativo que pueda solventar esta decisión que a diario cada persona se encuentra en la necesidad de tomar. Y esto es algo grave. Esto es algo grave que el sistema hegeliano no puede resolver y frente al cual otros filósofos han sido críticos, como por ejemplo podríamos pensar en la filosofía de Nietzsche. Nietzsche también se va a quedar corto para solucionar el problema. Quizás en este sentido la obra de Nietzsche es muy amplia, pero podríamos tomar el lugar primordial que le da a pensar el hombre desde la voluntad de poder. Pero claro, a diferencia de los otros sistemas de los cuales ya hablamos, cuando Aristóteles o Tomás plantean la temporalidad y en particular el futuro, siempre hay en esos grandes relatos algo para el futuro. La dicha, el perdurar en el tiempo, la eternidad, el cielo. En cambio en Nietzsche el futuro es la nada misma, ¿no? Otros autores como Sartre en particular son autores que reflejan un poco la situación de este momento histórico. Bien, entonces tres sistemas: Aristóteles, Tomás, Hegel. Frente a cada uno de ellos hemos visto sus dificultades y las incertidumbres a las cuales estos sistemas no pueden responder. Estamos ya llegando al siglo XIX, siglo XX, y hay autores que no se pueden dejar de referir, como por ejemplo Heidegger. Heidegger, frente a lo humano, introduce una noción muy importante, que es su concepto de existencia. Y cuando piensa en ello se refiere a un ente que posee una relación con su propio ser y además una comprensión de este ser. Y va a aludir a la autenticidad de esa existencia. Autenticidad que se va a poner de alguna manera de relieve según el modo en que la persona responde cuando es solicitada. Bien, frente a esto, que no tenemos acá ocasión de entrar en mayores detalles, Buber va a objetar una reflexión, él dirá, de orden monologal, ¿no?
porque justamente la propuesta que Buber va a abrir, y de la cual ya no vamos a seguir recorriendo su obra en esta comunicación, es la importancia del diálogo, ¿no? La importancia de la reciprocidad. Pero aquí hacemos una pequeña pausa. En este momento de la reflexión histórica es necesario poner de relieve también los aportes que en el mundo de la ciencia produjo la física de Einstein. Para este autor, el espacio vuelve a ser finito. Copérnico había considerado un universo infinito. Con la física de Einstein volvemos a recuperar esa visión del espacio finito, pero una finitud que se mueve más en el orden lógico-matemático y cuya representación ya va a ser prácticamente imposible. Es decir, para el ser humano es inaccesible imaginar, concebir la naturaleza de este espacio. En relación al tiempo, bueno, será fuente de múltiples incertidumbres, tanto si lo pensamos en su origen como en su evolución. Es que en esta nueva concepción física del universo, ya ni el espacio ni el tiempo son absolutos, son relativos, y uno en relación al otro. Con lo cual, la imagen de cosmos que los sistemas que vinimos relatando hasta ahora nos querían proponer, ya se encuentran en seria dificultad de ser repensados con la física actual. A mediados del siglo XX, Popper, Lakatos, Kuhn, por citar algunos epistemólogos, procurarán argumentar acerca de las exigencias metodológicas para poder llevar adelante el conocimiento científico. Bueno, este es el escenario en donde ahora me interesa considerar la obra de Jean-François Lyotard. Él en 1979 va a comenzar a definir la posmodernidad y lo hará en relación con el saber y en particular con el saber en las sociedades desarrolladas. Esa es la definición desde donde él va a procurar abordar estos conceptos. Va a considerar que la construcción de sistemas estables que pretendían una solución integral podrían considerarse grandes relatos. Sería el caso de los que ya aludimos, Aristóteles, Tomás, Hegel y Marx, incluso estos últimos, ¿no? Como las explicaciones de Popper, Lakatos. Ahora, el problema que los atraviesa a todos ellos, a estos grandes relatos, es cómo pueden legitimarse. Evidente que dependen de un legislador o una autoridad que le dé respaldo al sistema. Los grandes relatos ya no pueden legitimarse. En su momento lo hicieron por la autoridad divina, por la autoridad de la razón. En estos últimos tiempos lo procuraron hacer por los argumentos de una epistemología de la ciencia, pero Lyotard lo que va a plantear es que estos grandes relatos ya no tienen fundamento en que apoyarse. Durante el transcurso de la modernidad, el predominio podría haber sido del conocimiento científico. Justamente su autoridad provenía de la capacidad de razonamiento formal en el cual la ciencia se apoya. Sin embargo, Lyotard también advierte que desde 1931 en adelante los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel justamente ponen en jaque también esa certidumbre que hasta el momento había sido característica del conocimiento científico. De modo que nos encontramos a las puertas de este periodo que él llama posmodernidad, donde ya ni los grandes relatos ni la ciencia pueden legitimarse a sí mismos. Entonces, para Lyotard, la posmodernidad se caracteriza por algunos rasgos que voy a intentar sintetizar aquí.
Por un lado dice que priman los pequeños relatos. Esto sería como respuestas particulares a los problemas, ¿eh? Ya no se busca, como hablamos al comienzo, grandes sistemas que lo expliquen todo, sino que cada uno o cada pequeño grupo humano busca una respuesta particular que satisfaga a esas inquietudes o esas preguntas que los conmueven. Otro rasgo que él presenta es el pensamiento paralógico. Para asumir este concepto, él va a aludir a la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, y entonces va a proponer que la paralogía de alguna manera es una jugada pragmática, ¿eh? Y ello lo presenta como el método a través del cual se desarrolla el pensamiento paralógico. Una tercera característica presentada por Lyotard para la posmodernidad es la performatividad. Esto sería la búsqueda de la mejor relación entre el input y el output, entre lo que nos llega, el proceso que realizamos y lo que logramos. Para él se trata en la posmodernidad, de administrar la prueba. Dicho en otras palabras, sería como gestionar los criterios de verdad, porque en este caso la legitimación está dada por el poder. Y cuando refiero a poder, podemos pensar en distintas manifestaciones argumentativas, pero sobre todo persuasivas, el poder económico, político, etc. A partir de este análisis de los parámetros o criterios que rigen la posmodernidad, la situación del vínculo social, del lazo social, es muy compleja. En este marco, todo tipo de fundamentalismo es posible. El sistema democrático, como forma de organización social, también se ve fuertemente amenazado porque la comunicación es prácticamente inviable, justamente por la imposibilidad de trazar un proyecto político común. Es muy raro en este tiempo concebir un sistema o un relato aglutinador. Es el predominio de los pequeños relatos. Por otra parte, hay profundas dificultades en todo tipo de vínculo humano. Y esto es porque cada uno puede argumentar para sí lo que quiere. No hay un parámetro de objetividad común. Es muy difícil sostener compromisos en el tiempo. Y un caso paradigmático en este tema es la situación actual que atraviesa la familia como institución. Y es que en síntesis, la posmodernidad, en relación al lazo social, al vínculo interpersonal, se caracteriza por un individualismo al extremo. En síntesis, la posmodernidad podrá verse como respuesta otra vez inestable, una respuesta de inseguridad frente al sistema de la modernidad. Y en este sentido hay que procurar un nuevo sistema estable, seguro, para salir de este estado de la cuestión, de este momento histórico. ¿Es posible construir un nuevo sistema que pretenda ser integrador, que pretenda unir las partes de este mundo disgregado? Bueno, y en esto vamos a buscar algunos recursos que nos pueda brindar la hermenéutica filosófica. Quizás un punto de partida para esto sea considerar el lugar que tiene que tener la escucha. Escuchar, el término, proviene de la voz latina auscultare. Esto querría decir, se podría traducir como oír con atención, porque el prefijo ad quiere decir hacia, y después la raíz scultare viene del verbo sire, que significa saber, conocer. Y esto podría plantearse en dos planos. A nivel interpersonal,
sería muy interesante, desde una mirada hermenéutica, advertir que la percepción del otro siempre tiene algo para decir. Ese otro microrrelato también es plausible y puede aportar una visión complementaria del mundo o de la realidad. Y el otro plano es el plano histórico, porque ya hemos ido siguiendo aquí, hay mucha reflexión a lo largo del tiempo sobre los problemas humanos y bueno, y los intentos de explicar el mundo en su totalidad. Entonces sería de mucho valor para el tiempo presente poder oír con atención tantas voces y tanto pensamiento y tanta reflexión filosófica y científica al respecto. La escucha, el escuchar, puede ser una buena práctica como camino para superar la arbitrariedad de los pequeños relatos, porque las argumentaciones, para que puedan tener algún tipo de legitimidad, requieren, en algún sentido, poder tener algún atisbo de universalidad. Es decir, tienen que poder ser, en algún punto, plausibles para los otros. No se trata, quizás ahora, de disponer de un único sistema que lo explique y lo resuelva todo. Es cierto que disponemos en este tiempo de una tecnología capaz de facilitar los procesos, tanto para articular la circulación de la información, que es muy abundante, como para posibilitar las vías de comunicación, incluso las barreras lingüísticas, idiomáticas, que en otra época podrían haber sido un obstáculo. Es que entonces el gran desafío es entendernos. Y aquí también vale la pena advertir que el verbo entender viene de la expresión latina intelligere, donde aquí el prefijo inter es entre y la raíz legere justamente refiere a leer o también a escoger. Bien, frente a todo esto y quizás en un tono de conclusiones o de temas abiertos a partir de esta comunicación, sería interesante, en primer lugar, enfatizar que la pluralidad es una riqueza que hay que conservar y es un rasgo característico de este tiempo. También que pueden potenciarse vías de diálogo que posibiliten el entendimiento y que respeten la diversidad. Entenderse no significa pensar igual, no es uniformidad o pensamiento único. Entenderse es justamente la necesaria apertura para poder ver en la perspectiva diversa riquezas desde donde también explicar la realidad y el mundo. Y entonces, si se tratara de pensar un nuevo sistema, un nuevo ordenamiento para el siglo actual, posiblemente hay algunos temas que podrían ser centrales en esa agenda. Por una parte, reflexionar y discernir juntos acerca de la finitud y la fragilidad humana. Esto puede cambiar radicalmente el posicionamiento frente a los grandes temas que nos desafían en el momento presente. Y este ha sido una cuestión absolutamente olvidada a lo largo de estos últimos 2 siglos. Otro tema es acerca de la naturaleza humana y su inserción en el ecosistema del que somos parte. Una reflexión antropológica para este momento exige volver a ubicar al ser humano en el orden natural. Un tercer punto podría estar relacionado en relación a la potencialidad y los límites, por una parte del lenguaje, y aquí tendrá su aporte fundamental la hermenéutica,
y también la potencialidad y límite del conocimiento, mirado seguramente desde una perspectiva epistemológica. Un cuarto tema para esta agenda sería sin duda sobre economía, entendida esta en un sentido amplio, en tanto administración de la casa común. Y al menos para proponer aquí un último tema, podría estar en relación al derecho, pensando a este en tanto capaz de promover la justicia y la paz. Bueno, muchas gracias.